¿Cómo están? Bendiciones. El día de hoy vamos a estar compartiendo el devocional de Génesis, capítulo 34, versículo 1 al 17. El capítulo anterior terminaba con la reconciliación y despedida de Jacob y Esaú. Luego de esto, Jacob siguió su viaje hasta llegar a Siquem y se estableció ahí por varios años. Todos sus hijos ya eran adultos. Entre sus hijos tenía una hija llamada Dina, quien estaba en la edad matrimonial. A la luz de los hechos que ocurrirían y un suceso trágico posterior a estos, podemos considerar que el que Jacob se estableciera en ese lugar fue un error. Este capítulo inicia relatándonos el acto de deshonra hacia la última hija de Lea, Dina. Vamos a leer algunos versículos en la traducción NBI. Versículo 1 en adelante dice: En cierta ocasión, Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquem, que era hijo de Hamor el Hebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre: «Consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa». Jacob se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquem había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Pero Hamor les dijo: «Mi hijo Siquem está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse parientes nuestros. Intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten. Hagan negocios y adquieran terrenos». Siquem, por su parte, les dijo al padre y a los hermanos de Dina: «Si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanto dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo». Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob les respondieron con engaños a Siquem y a su padre Hamor. Las amistades en nuestra vida ejercen una gran influencia, sea para bien o para mal, y saber elegirlas no solo va a traer honor a nosotros, sino que también a nuestra familia. El ejemplo de Dina en el versículo 1 nos muestra que aunque había recibido ella una buena crianza, cometió la imprudencia de buscar amistades entre las jóvenes de Canaán, pueblo que, como Moab, era famoso por su inmoralidad. Por eso, ¿qué pensaría cualquier hombre de la ciudad al ver a Dina? Que era una presa fácil para ellos. Siquem, por su lado, tomó provecho de esto y, sin importarle que la joven se resistiera, la palabra nos dice que la tomó y la violó. Más tarde se enamoró de ella, pero eso no cambió en nada el abuso y deshonra cometido hacia Dina. Y Dina no fue la única perjudicada, pues su mala elección de compañías desencadenó una serie de sucesos que sumió a toda su familia en el dolor y en el descrédito, en la deshonra. Ella no fue sabia en el momento de elegir sus amistades. La palabra nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 5, que Dios ofrece sabiduría a todos los que la desean, pero para conseguirla hay que orar, hay que pedirla y estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Además, es preciso que seamos humildes y aceptar los consejos de las Escrituras.
violencia. Esta porción de la palabra realmente es un capítulo triste. El acto de Siquem al violar a Dina fue no solo un ultraje y deshonra contra la muchacha, sino que también un grave pecado ante Dios. Como podemos ver, este tipo de violencia sexual no es un problema de nuestro tiempo, sino que ya se producía en aquel entonces. Esta es una acción que se trata de horribles consecuencias, en que las heridas físicas son solo una parte, ya que afecta a la totalidad de la personalidad, a las emociones, pensamientos, sentimientos y sueños de la persona. Y estos daños alcanzan, como podemos ver, a los seres queridos y personas más vinculadas a la víctima. La palabra nos dice que al enterarse los hermanos de Dina sobre lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Esto no fue bueno porque la violencia engendra más violencia, porque a todo esto siguió el sufrimiento, la mentira, el engaño. Los hijos de Jacob accionaron con la actitud incorrecta, porque pasaron por alto la violación, el verdadero motivo de la deshonra, o sea, el pecado verdadero, y basaron su reproche en las reglas que Dios había establecido sobre los matrimonios con hombres no circuncidados, y por lo tanto fingieron acceder a las peticiones de Hamor con la condición de que todos los hombres del pueblo se sometieran al rito de la circuncisión. El que ellos practicaran el rito de la circuncisión en personas que no tenían un conocimiento del significado de este acto, que era indicativo del pacto y de la relación de Dios con su pueblo, fue un gran error. Esta actitud arrogante originó una terrible matanza de gente inocente. Esta porción de la palabra nos deja ver que el pecado sexual es devastador y sus consecuencias son de largo alcance. El deseo de justicia de los hijos de Jacob era correcto. El querer devolverle el honor y la honra a su hermana no estaba mal. Lo que estuvo mal fue la forma de lograrlo, cómo lo habían planeado, cómo lo estaban pensando. Dios ha colocado en cada persona una bendición, un aspecto de su gloria que tiene que desatarse, y esto se desata cuando hay honra a los padres, al prójimo y a Dios, entre otras cosas. Para entender este punto, veamos qué significa honra y deshonra. La honra es estimar, apreciar, considerar precioso y digno, valorar como algo especial. La deshonra es tratar algo o a alguien como que no tiene valor, tratar como común, despreciar y desvalorizar. Cuando Dios nos pide que honremos a los padres, en Efesios capítulo 6, versículo 2 al 4, en el que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, debemos entender el trasfondo de esto y así alcanzar esa promesa, porque es de suma importancia entender que quien transgrede principios cancela promesas, y si Dios lo estableció como mandamiento es porque lo que existe detrás de este pasaje tiene mucho poder. Tener la seguridad de una promesa siempre nos llevará a querer cumplir el mandamiento, porque sabemos que hay una recompensa de por medio, pero también debemos saber que será en lo que más seremos probados, pues sin importar las condiciones, nuestros padres deben ser honrados. Iglesia, qué increíble es poder recibir una larga vida y obtener el bien por hacer algo para lo que fuimos diseñados, porque en realidad la idea de familia es de Dios, y cuando la estableció lo hizo para formar un ambiente seguro para que cada miembro se desarrolle y alcance su propósito en la tierra. Cuando entendemos que Dios nos ama y ha hecho todo con la intención de brindarnos bienestar, podemos confiar en que Él va a recompensarnos por obedecerle.
Para los que somos hijos o aún sigues viviendo bajo el cuidado de ellos, quiero decirte, nuestros padres fueron establecidos por Dios a nuestras vidas para mantenernos bajo autoridad y así establecernos límites que resguarden nuestra vida espiritual, física y emocional. Como hija siempre he pensado que mis padres son ese camino que Dios ha delimitado para mi vida. La personalidad de ambos ha formado mi carácter. Uno representa la parte firme y el otro la flexibilidad. Lo interesante es que no siempre tuvieron el mismo rol, pero Dios los usó y los usa en gran manera para direccionar mi camino y para enfrentarme a los retos de mi vida. En realidad siempre he buscado dirigirme con la visión de reflejarlos en cada escenario que tengo y busco poder mostrar quiénes son ellos a través de mis acciones, imitamos sus acciones. Y con esto quiero recordarle a los papás que por eso existe una gran responsabilidad de ser padre y poder edificar la vida de los hijos. En tus decisiones se verán involucrados y afectados tu familia y tus hijos. Los hechos que vimos en este capítulo, que Jacob no se alejó demasiado de la casa de Labán en la tierra de Harán, así como Dios quería que él se fuese lejos de aquel entorno, y aunque Dina fue quien tomó la mala decisión de ir a buscar amistad con las personas de ese pueblo, Jacob como padre debió haber intervenido tanto en la acción de Dina como más tarde en las de sus hijos. Él debía haber asumido el liderazgo de su familia y lo primero que debería haber hecho era evitar que sus hijos engañasen a Hamor y a Siquem. Sin embargo, sus hijos tomaron la iniciativa y así no pudo evitar lo trágico que sucedió más tarde. Por eso fue una mancha en el honor de la familia de Jacob. Nuestras decisiones traen honra y honor. Nosotros somos los que decidimos si honrar o deshonrar nuestra familia, aún nuestra misma vida. Para Dios la honra es de suma importancia. Él desea que le honremos y lo enseña en toda su palabra. Por lo tanto, hay que empezar con la familia y después con el prójimo. Y por supuesto que hay que honrar a Dios. Debemos honrarlo de todas las formas posibles. Quiero terminar leyendo Proverbios capítulo 22, versículo 4, que dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Te invito a orar. Padre, guíame a tomar decisiones que te honren y traiga honor a mi vida y a mi familia. Ayúdame a examinar mis pasos para que no me aparte de tus sendas. No entraré en ningún acuerdo con el mundo cuando se trate de buscar la salida rápida a las dificultades, sino que hoy, una vez más, pongo mi mirada y confianza en ti. Dame sabiduría para elegir lo que te agrada y salir victorioso frente a cualquier prueba difícil de soportar. En el nombre de Jesús, amén.